iniciar con el tema del día de hoy, al cual he titulado Ungido por Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta, así de verdad. ¿Tú te has dado cuenta de que ahora estás ungido por Dios? ¿O todavía consideras eso como algo inalcanzable, algo que es específicamente para algunas personas, para algunos hermanos? ¿Qué verdaderamente tú crees? Bueno, quiero primeramente decirte que la unción no es solo para algunos líderes que sean, entre comillas, llamados especiales o algunos cristianos especiales, ¿no? O para los que tenemos que predicar, ¿verdad? La unción no es solamente para nosotros, mis amados, es para todos nosotros. Déjame decirte que esta unción, pues ahora te da poder sobre el pecado, te da poder sobre la tentación y te da poder sobre el mal. Y tenemos que estar conscientes de que esta unción pues nos da un acceso especial a Dios en alabanza y en oración. Esta unción pues nos capacita también para proclamar el mensaje de Dios a otras personas. Y todo esto es posible porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos garantiza el futuro que ya está preparado para nosotros, Él mismo, el Espíritu Santo, es el pago por adelantado. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, Él nos ungió, o sea, Dios nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que ya se han dado las arras, esa garantía, ¿verdad? Hagan de cuenta que es como cuando uno va a comprar algo y pone el primer depósito, ¿no? Pone un adelanto de lo que va a costar el total de la operación. Bueno, pues el Espíritu Santo ha venido a hacer específicamente eso para nuestras vidas. Él es el que nos ha sellado ya como propiedad de Dios, del reino de los cielos. Miren, cuando firmamos un contrato de preventa, por ejemplo, vamos a ver una casa, un carro, y nos gusta, bueno, pues se suele acompañar, ¿verdad?, con un depósito inicial que no solamente garantiza la operación de compra, sino que también es parte adelantada del pago. O sea, el hecho de que hagamos un depósito inicial no quiere decir que ese dinero se va a perder, sino es parte ya adelantada del pago total que se tiene que realizar. Bueno, pues vuelvo a repetirles el versículo 21 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, pero ahora en la versión de El Mensaje. Y dice la palabra de Dios, Dios por su Espíritu nos ha sellado con una promesa eterna, un comienzo seguro de lo que Él ha destinado que se cumpla. Y esto pues nos da la gran visión global de lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Al darnos al Espíritu Santo, pues Dios nos ha dado ya este depósito por adelantado de lo que un día recibiremos plenamente. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa esta unción del Espíritu Santo? Bueno, pues primero vamos a leer la bendita palabra de Dios, porque ahí en el Salmo 103, del versículo 13 al 22, vamos a experimentar el amor paternal de Dios por cada uno de nosotros. Eso es lo que verdaderamente significa la unción del Espíritu Santo. Es parte de lo que significa la unción del Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra de Dios. Salmo número 103, versículos 13 en adelante. Y dice la palabra, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que
guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendigan a Jehová ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan a Jehová ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bendigan a Jehová ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Mis amados, cuando un hijo nace en el seno familiar, ¿verdad? Pues esos padres desbordan amor por ellos y ese amor continúa a lo largo de toda la vida de sus hijos, a lo largo de toda la vida de los padres. Ese es el instinto natural de todo padre, ¿verdad? Sentimos un amor profundamente arraigado por nuestros hijos, que no se basa en sus logros o en su desempeño, sino simplemente en que son nuestros hijos. Y ahí se basa nuestro gran amor por ellos, ¿verdad? Bueno, pues justamente así es como Dios te ama. Y aún más que eso, dice el versículo 13, tan compasivo es el Señor contigo, que tú ya has declarado tu temor reverente hacia Dios. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Seguro estoy de que ya todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sentido alguna vez el amor que Dios nos tiene, mis amigos. Ahora ya tenemos una mayor comprensión de cuán profundamente es el amor que Dios dispensa para cada uno de nosotros. De hecho, podemos ya visualizar, pero con mucho, que ese amor es increíblemente mayor de lo que ningún progenitor humano puede amar a sus hijos. Hemos experimentado cómo se derrama este amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Tú y yo ya lo hemos vivido, ya lo hemos palpado. Dios quiere que experimentemos ese amor paternal en este mismo instante y para siempre. Que tú y yo sepamos que este amor nunca se desvanecerá, nunca se acabará. Dios quiere que sepamos que este amor continuará para siempre. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha ungido, Dios nos ha derramado de su amor. Entonces, fíjense bien cómo el rey David, al escribir este salmo, este cántico, pues parece ver un destello del hecho de que este amor, ¿verdad?, no es algo solamente para esta vida, para este mundo, sino más bien es este amor hasta para el mundo venidero, para la vida eterna, mis amados. ¿Qué dice el versículo 17 y 18 al respecto? Dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Imagínense ustedes que ese gran amor que Dios ha desplegado para nuestras vidas, que ha derramado en nuestras existencias, pues no solamente se va a quedar en nosotros, sino que va a ser derramado también en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Nuestras generaciones son benditas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que esto trasciende aún a nuestra propia vida física y se va más allá, se va simple y llanamente a la eternidad. Ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que Dios tiene por nosotros, es un amor eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad, dice la palabra de Dios. Entonces, es bien sencillo ahora poder comprender al rey David cuando dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus favores. Hoy tú y yo lo podemos declarar. Tú puedes darle órdenes, instrucciones a tu alma
para que constantemente esté en una alabanza de gratitud, en una alabanza de gloria, en una alabanza de reconocimiento de quién verdaderamente es el eterno para nosotros. Y podamos decirle como el rey David: te alabo, Señor, por tu sorprendente amor, por tu compasión hacia mí, aún más grande que la compasión que ningún padre humano pudiera darle a uno de sus hijos. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha ungido y ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones para que ahora podamos experimentar ese amor desde ahora y para siempre, mis amados. La palabra de Dios en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ustedes y yo podemos experimentar, y ya estamos experimentando, la vida eterna porque ya estamos conociendo a Dios, a ese Dios único, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió para la bendición de nuestras vidas, para la redención de nuestras almas. ¿Ah? Entonces, desde ahora podemos experimentar ese amor eterno. No necesitamos morir físicamente para empezar a experimentar esa bendición. Mis amados, esto es lo que tú y yo tenemos que vivir. Y con esto, nosotros ahora, ¿verdad? Al ser ungidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo derramado, por su gran amor, podemos levantarnos aún en medio de cualquier situación o circunstancia que podamos estar pasando, mis amados. Podemos levantar nuestras manos en alabanza, en adoración, en gratitud, en reconocimiento, porque tenemos ahora la bendición del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que hoy podemos tú y yo experimentar las promesas de Dios desde ahora y para siempre. Pero, ¿cómo vamos a experimentar esas promesas? Pues primeramente conociendo qué es lo que Dios nos promete. Gracias a Dios porque a lo largo ya de prácticamente un año, pues hemos estado estudiando la palabra de Dios y nos hemos dado cuenta de cuántas promesas el Señor ha hecho a nuestras vidas. Pudiéramos contar más de 3,300 promesas que Dios dio para la vida del pueblo que Él escogió y que Él pues ahora redimió. O sea, las promesas que le dio al pueblo judío, pero también las promesas que nos ha dado a nosotros como ese pueblo adquirido a precio de sangre. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 12 al 22, para experimentar desde ahora y para siempre las promesas de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también entienden. Y espero que hasta el fin las entenderán, como también en parte han entendido que somos su gloria, así como también ustedes la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a ustedes, para que tuvieran una segunda gracia y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado por ustedes a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne? Para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Bendito sea Dios por esta palabra. Aquí podemos darnos cuenta de que todas las promesas de Dios son para ti, son para mí, son para nosotros, mis amados. Démonos cuenta de esa verdad. Dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él un sí. O sea, está declarando que las promesas que Dios dio son para ti y son reales, son verdaderas. Es un sí rotundo. Y por tanto, también por medio de Él, de Jesucristo, decimos amén a Dios. Que así sea, que verdaderamente nosotros entendemos esto y que lo deseamos y que lo declaramos para nuestras vidas. Que esas promesas que Dios ha dado, las declaramos hechas una realidad para nuestras vidas con un amén, con un así sea, que se ejerza según lo que se está declarando. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. ¿Ok? Bueno, yo he hecho este comentario, lo voy a volver a repetir para algunos que no me lo han escuchado. Esas promesas, esas bendiciones que Dios ha dado, son como cuando nosotros vemos un tendedero de ropa y esas promesas están allí tendidas. Espero que a partir de hoy sepas que ese tendedero de ropa está puesto para ti, que esas promesas están hechas y puestas para ti. Bueno, ¿qué pasa? Muchas ocasiones estamos ateridos de frío, temblando de frío, y estamos viendo el tendedero de ropa, ¿no? y nada más lo vemos, pero como no sabemos que ese tendedero es para nosotros, para nuestro beneficio, para que cuando sintamos frío podamos bajar una de las prendas que están tendidas allí y poder poner esa prenda en nuestro cuerpo y tener satisfacción en el calor que nos proporciona. Muchas veces, como no sabemos que esas prendas son para nosotros, que ese tendedero está puesto para nosotros, dejamos ahí la prenda colgada, enfriándose la prenda por aparte y nosotros por aparte, y sufriendo las consecuencias del frío. Mis amados, Dios ha puesto ya y ha dispuesto todas esas bendiciones colgaditas para que cuando tú y yo las necesitemos, pues simplemente tengamos a bien, por fe, descolgar esas bendiciones y darles el uso para lo cual fueron puestas para nosotros. Muchas veces no lo hacemos porque no lo conocemos, porque no sabemos que son para nosotros o porque nos da miedo. El enemigo quiere infundirnos temor de poder hacer uso de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos que esta noche todos y cada uno de ustedes salgamos plenos de esta condición de saber que Dios nos ha ungido, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para tomar esas bendiciones y que sean para beneficio nuestro, para propiamente una bendición. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pues el Señor nos ha mandado a tener valentía, ¿verdad? A ser fuertes, valientes, esforzados, para arrebatar las bendiciones que el Señor ha puesto en esos tendederos para beneficio nuestro. Amén. No dejemos que el enemigo nos la arrebate, mis amados. Cuando tú y yo vamos a tomar una bendición, porque Dios ya la dispuso, el enemigo viene a nuestras vidas y trata de distraernos con mentiras, con burlas, con engaños, con falsedad, con temor, con sentimiento de culpabilidad, y muchas veces dejamos que el enemigo se lleve nuestra bendición porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos faltos de perdón, porque nos sentimos miserables delante de Dios. Mis amados, el Señor nos ha sellado con su Espíritu, nos ha derramado de su Espíritu y nos ha ungido para que nosotros nos levantemos con autoridad. Por el Espíritu Santo, Dios ha puesto su sí en nosotros. Dice el versículo 21 y 22, Él nos ungió, nos selló como su propiedad y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, es como si las promesas de Dios en el Antiguo Testamento
hubiesen sido subrayadas, pero ahora también reafirmadas en Cristo Jesús. Y como explica Pablo ahí en el versículo 20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. Qué bendición tenemos, mis amados. Eso que estamos viendo en este momento es parte de la luz que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para comprender la revelación que está dada en las Escrituras. Es por eso que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, meditarlas, orar a Dios para que Él traiga esa iluminación que necesitamos para ver esas letritas chiquitas que de repente se nos escapan. Tú y yo muchas ocasiones hemos leído seguramente este versículo, este pasaje, pero hoy el Señor nos está llevando a una mayor luz, a una mayor comprensión, un mayor entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos que realmente las promesas son un sí para nosotros en Cristo Jesús, por el mérito de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, ahora vemos la expresión definitiva del amor de Dios en la cruz, como lo hablábamos ayer en la predicación, y todo va conectado, íntimamente ligado, mis amados. Muchas ocasiones yo mismo he sentido que es muy repetitivo lo que enseño, pero no es así, mis amados. Simplemente está tan estrechamente ligado que no se puede separar fácilmente un concepto de otro, una enseñanza de otra. Por ejemplo, lo que se vio ayer a través de la verdad de lo que es la cruz del Calvario, el significado de la cruz, pues viene a ver en este día también la expresión definitiva del amor de Dios allí en la cruz. Y ahora conocemos la experiencia definitiva del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios nos ama de tal manera, mis amados, pero de una manera tan increíble, que simplemente Él no solamente nos muestra su amor en la creación. Fíjense lo que les voy a decir. No solamente mostró su amor en la creación, porque la creación toda fue para que tú y yo disfrutáramos de esa creación y exaltáramos su nombre, glorificáramos el nombre de Dios por toda la creación que nosotros vemos, por todo lo que tú y yo podemos palpar, ver, sentir, vivir. Pero no solamente ahí expresó su amor Dios por nosotros, sino que también ahora expresó su amor por todos nosotros en la redención que nos ha sido dada por Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero no se conformó con mostrarnos su amor en la creación, no se conformó en mostrarnos su amor en la redención, sino que ahora en estos tiempos, Dios nos está mostrando su gran amor a través de el Paracletos, del Espíritu Santo, que viene como nuestro ayudador, como nuestro consolador. O sea, Dios está mostrando su gran amor por todos nosotros a través del Consolador, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios mostró su amor en la creación, en la redención y ahora en la consolación, en la ayuda que necesitamos para seguir adelante. Amén. Fíjense qué tan precioso es todo esto, mis amados hermanos. Lo que está escondido en el Antiguo Testamento, podemos ver ahora cómo se revela en el Nuevo Testamento. O sea, en Cristo. En Cristo viene toda la revelación de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y que estaba de alguna manera como velado, como oculto, como escondidito, ¿no? Ahora en Cristo, tú y yo podemos disfrutar para siempre del amor de Dios que es eterno, ya ha sido revelado completamente. Y como lo explica Pablo ahí nuevamente en el versículo 21 y 22, lo voy a repetir nuevamente porque es necesario que lo tengamos bien claro. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas.
entonces vemos cómo es el mismo Dios que ungió a Pablo, a los corintios, a los de aljaba de Dios, o sea, a ti y a mí. Así, el mismo Dios que ungió a Pablo, también te ha ungido a ti. Y esto es lo que tienes tú que comprender. Por eso tenemos que ver lo que decía al principio. No son ungidos solamente un cierto tipo de cristianos, una élite, no. Un cierto grupo, no, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Todos y cada uno de los que hemos declarado genuinamente a Jesucristo como Señor y Salvador, los que hemos venido a tener el nuevo nacimiento en Cristo, hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, sabemos que a Jesús de Nazaret, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Bueno, pues ese mismo Dios que ungió al mismo Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder, ahora te ha ungido a ti con el Espíritu Santo de Dios y con su poder. Amén. Entonces, lo que es tan sorprendente, fíjense bien, como les vuelvo a comentar, es que el mismo Espíritu que ungió a Jesús te ha ungido a ti. Y lo volví a repetir, mi amado, mi amada, porque quiero que te quede claritititito, bien claro eso. Tú estás ungido por el Espíritu Santo, igual que yo, igual que lo fue Jesús, igual que lo fue Pablo, igual que lo fue Pedro, igual que lo fueron todos esos grandes personajes de la Biblia. Amén. Amén. El Espíritu de Dios que vive en ti como garantía, también es quien te da su unción. Ahora también te da poder, autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Ahora tú tienes el poder y la autoridad de decirle al pecado, ya no te necesito más en mi vida. Ya no te quiero más en mi vida. Me has dañado, he dañado a mucha gente por el pecado que yo cometía. Ahora ya no te necesito, ya no te quiero. Amén. Entonces, esta es la situación que ahora el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos ha dado ese poder para que tú y yo podamos ver y comprender lo rica y hermosa que es esta promesa. Necesitamos comprender el trasfondo del Antiguo Testamento para poder encontrar todas las riquezas que están allí escritas para nosotros. Eso que está oculto y que necesitamos ir desmenuzando poco a poco, pues es para beneficio y bendición nuestra. Dios lo ocultó para nosotros, para que en estos tiempos el Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado sobre nuestras vidas traiga una mayor luz para poder visualizar todos esos tesoros ocultos en el Antiguo Testamento. Porque estoy cierto y seguro que muchos de nosotros, yo también lo hice en su momento, yo decía, es que ¿para qué voy a leer el Antiguo Testamento si no le entiendo? De repente veo numerologías, veo las genealogías, veo nombres que ni siquiera puedo pronunciar. De hecho, no me doy ni siquiera una idea de lo que están hablando, porque hay cosas que a la verdad, pues no tenemos ya ni siquiera nosotros, ni por costumbre, ni por idioma, ni por cultura, de la idea o el contexto de lo que se está hablando. Ok, eso estoy de acuerdo con ustedes, porque yo así también lo vi. Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos que por favor nos dé más luz por medio de su Espíritu Santo y empezamos a escudriñar la palabra y la empezamos a estudiar y empezamos a meditar en ella y Dios empieza a mostrarnos esa revelación y nos empieza a dar esas líneas, esas vetas para llegar al tesoro escondido? Y de repente te cae el 20 y dices, wow, esto estaba allí, lo leí 20 veces, 30 veces y no me había podido caer el 20. Bueno, pues el Señor tiene sus tiempos perfectos. Es por eso que en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, pues les estamos, ¿verdad?, exhortando, animando para que estudiemos juntos la palabra. Mis amados, en las mañanas
tenemos una gran bendición en el estudio exegético de lo que estamos viendo del Antiguo Testamento. Hemos concluido el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Hemos concluido también ya el libro de Josué. Se nos está enseñando cómo fue toda esa condición que se vivió en aquellos tiempos, de por qué el pueblo de Israel constantemente está en condiciones de lucha, de que de repente les va muy mal, que de repente hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Pero estamos estudiando todo eso y Dios nos está trayendo luz, nos está trayendo una bendición enorme al ir comprendiendo cada vez más profundamente del por qué, por ejemplo, los filisteos eran terriblemente sus enemigos, sus acérrimos enemigos de los israelitas, por qué los madianitas, por qué los moabitas siempre tenían pleito con ellos. Mis amados, estamos entendiendo por qué, por ejemplo, el mundo árabe pues sigue siendo toda esa zona, parece como un infierno, porque ahí convergen las 3 religiones más grandes del mundo: el cristianismo, el islamismo y también por allí el judaísmo. ¿Ah? Pues ahí se concentra muchas cosas, mis amados hermanos. Estamos viendo el por qué, por ejemplo, los musulmanes siempre están en gran pelea y disputa no solamente contra los judíos, también ya la agarraron contra los cristianos, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos se reconocen como el pueblo de la heredad de Dios, porque ellos argumentan que a través de Ismael tenía que venir la herencia para el pueblo musulmán. Y nosotros nos damos cuenta de por qué tienen todo ese encono en contra de los judíos, porque obviamente los judíos vienen del linaje de Isaac, del hijo de la promesa. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de todo eso y empezamos a tener un panorama más amplio cada vez. Y eso nos ayuda a ir comprendiendo el contexto de todo lo que después hasta nuestro Señor Jesucristo habla. Por ejemplo, del por qué es tan importante el hecho de que Jesucristo haya hablado con la samaritana que estaba en el pozo. La cultura de Medio Oriente en aquellos tiempos dictaba que los judíos no se podían mezclar con los samaritanos, y mucho menos un hombre judío, un varón judío, podía dirigirle la palabra a una mujer samaritana. Y nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza increíble, pero tenemos que entender del por qué no podían hablarse, por qué ese era el tipo de cultura que se manejaba en esos tiempos, cuál era ese contexto. Y cuando lo comprendemos, nos damos cuenta de el por qué esa mujer de repente dice: wow, tú eres profeta. Cuando le dice: mira, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, no, es más, la que pediría agua serías tú. Y entonces, cuando le dice: ve y trae a tu marido, y le dice: Señor, no tengo esposo. Dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el con el que vives tampoco es tu esposo. Y le dice: Señor, tú eres profeta, ¿no? Pero vemos el contexto y empezamos a entender muchas cosas del por qué sucedió todo eso. Así también el por qué de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en un madero, crucificado, como lo hablábamos ayer. ¿Por qué era esa muerte tan deplorable, tan señalada? ¿Por qué esa persona que moría en una cruz, en un madero, era vituperado, era gravemente señalado? Pues lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y así, de esa manera, mis amados, Dios nos va dando luz mayor y vamos comprendiendo muchas otras cosas. Entendemos ahora nuestra necesidad que tenemos del gran Redentor de nuestra vida, que es Jesucristo. Entendemos ahora que no es porque tú y yo podamos hacer muchas cosas buenas. Los judíos se quedaron atorados en ese sentido. Ellos piensan que por hacer cosas buenas se van a ganar el cielo.
Mis amados, por más cosas buenas que hagamos, no podremos ganarnos el cielo. El estándar que Dios puso es muy alto, se llama perfección. Los judíos luchan mucho por su perfección y tratan de vivir su vida manifestando una situación en una actitud correcta de cubrir la ley, de cumplir toda la ley. Pero tarde que temprano Dios les cae en situaciones que no cumplen con la ley. Hoy tú y yo tenemos la bendición de la gracia. Nosotros somos salvos por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora entendemos que tenemos que tener un equilibrio entre la gracia que Dios nos ha dado, eso que nos lleva a la bendición y vida eterna, pero también ahora por esa gracia que hemos recibido, por el favor inmerecido que Dios nos ha dado de la salvación y vida eterna, ahora tú y yo podemos hacer obras de bondad, las obras correctas que Dios preparó para que tú y yo anduviéramos en ellas, pero ahora ya no van a ser para nuestra vanagloria, ya no van a ser como para que tú y yo podamos decir, me gané el cielo. No, ahora lo hacemos para la gloria de Dios, porque ahora comprendemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da el cobijo, nos da la autoridad, nos da la unción del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esas obras de bondad, esas obras correctas. Y entonces tú y yo ahora, cada que hacemos algo bueno, cada que caminamos por esas obras correctas que Dios preparó para que tú y yo anduviésemos en eso, ya no es para decir qué bueno soy, ¿verdad? Sino en automático, para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique a través de lo que Dios me está permitiendo hacer. Hoy entiendo que no es por mi poder, que no es por mi autoridad, que no es por mi bondad lo que yo estoy haciendo, sino que ahora lo estoy haciendo porque la gracia de mi Señor recubre mi vida y me ayuda. Para eso es la unción del Espíritu Santo, mis amados. Para eso es que tú y yo venimos a los pies de Cristo, para ser revestidos de gracia, pero también de autoridad y poder. Hoy tú y yo tenemos el derecho de decirle al enemigo, aléjate de mí. Tenemos el derecho de resistirle al diablo para que él se aleje de nosotros. Tenemos el derecho de reclamar nuestras bendiciones, de reclamar las promesas que Dios hizo. Y entonces estamos experimentando ya la vida eterna. La unción del Espíritu Santo es lo único que puede vendar nuestros corazones quebrantados. La unción del Espíritu Santo es lo único que nos puede traer a sanidad y a paz interior. Mis amados, quiero comentarles que cuando los pastores veían que una de sus ovejas se lastimaba y empezaba a sangrar, de inmediato los pastores en su bolsa pastoril traían siempre aceite de olivo y ungían esa herida. Y era de la mejor manera en que esas ovejas podían sanar. Y sanaban rápidamente y sanaban muy bien. El aceite impedía la proliferación de bacterias, de microorganismos que pudieran traer una infección. Además de que provocaban una pronta cicatrización. Y entonces esa oveja sanaba muy rápido. La unción del Espíritu Santo es lo que viene a hacer a nuestras vidas el día de hoy, mis amados. Nuestro buen pastor, Jesucristo mismo, cuando tú y yo hemos sido heridos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha robado, cuando alguien nos ha lastimado por alguna razón o circunstancia, viene nuestro Señor y nos unge con el Espíritu Santo. Esa unción, amén, gloria a Dios. Esa unción, mis amados hermanos, evita que tú y yo nos infectemos y provoca que venga esa
sutura correcta, que venga esa costra que se puede empezar a hacer para que posteriormente haya una sanidad completa. Es la única manera en que tú y yo podemos ser sanos en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos esa sanidad interior para poder seguir adelante en todas las áreas de nuestra vida. Muchas personas que no vienen a la sanidad interior siguen heridas en su corazón y se puede prestar para que haya raíces de amargura. Y las raíces, una vez que empiezan a crecer, recuerden que empieza a generar un brote, y de ese brote viene un tallo, después saldrán unas ramitas, las hojas, algunas flores, y después viene el fruto. Esa raíz de amargura puede traer fruto de ira desmedido, que nos lleva a pecado. Puede traer falta de perdón, que es otro fruto de la raíz de amargura. Puede traer tantas cosas, mis amados, que nos provocan el pecado delante de Dios. Cuando tú tienes rencor, falta de perdón, ira desmedida, cuando tú tienes todavía pleito, contienda, celos, disensión, todo eso, mis amados hermanos, es pecado delante de Dios. ¿Qué necesitamos? La unción del Espíritu Santo para ser sanos en el nombre de Jesús. Y como ayer lo declaramos, tú y yo ya tienes que declarar la sanidad en Cristo. Por la llaga de Cristo nosotros somos sanos en el nombre de Jesús. Y entonces empezamos a ver que la promesa de Dios se está cumpliendo. La unción del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Amén. Y solamente voy a leer para ustedes Isaías 61. Y esto es lo que justamente tenemos que reconocer ya en nuestras vidas. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. 750 años más o menos antes de que viniera Cristo se escribió esta palabra por el profeta Isaías. Pero es la palabra que ahora tú y yo podemos emplear para nuestras vidas y hacerla efectiva para nosotros. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto es para ti, tú lo puedes declarar. El Espíritu de Dios está sobre mí. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cómo ven? Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir comprendiendo más su bendita palabra. Y que no solamente nos ayude a comprenderlo aquí en la cabeza, sino aquí en nuestro corazón, mis amados, desde lo más profundo de nuestro ser, para después poner por obra lo que vamos comprendiendo. Tú y yo tenemos ya el derecho, tenemos autoridad, tenemos la unción del Espíritu Santo. No dejemos que el enemigo nos siga arrebatando lo que ya nos corresponde por derecho propio. Y no porque tú y yo no los hayamos ganado, no, por el mérito de Jesucristo que lo ganó para nosotros. Y hay que darle gracias a Dios porque todas las promesas encuentran su sí en Cristo Jesús. Hay que darle gracias porque nos ha ungido con su sello de propiedad y ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, mis amados hermanos. Ese es el tema del día de hoy.